Hoy el Ministerio de Salud de la Nación confirmó un nuevo récord de casos de coronavirus en 24 horas. En todo el país se detectaron 2.146 casos. En la provincia de Buenos Aires se confirmaron 1.037 y en la ciudad 1.024. De esta manera, el total de infectados en Argentina ascendió a casi 45.000. Además, se sumaron en el día 32 muertos. Buenas noches. Estas son las noticias a las 20:30. Buenas noches. ¿Cómo les va a todos? Más controles a la espera del posible cambio de fase. El presidente Alberto Fernández, el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta y el gobernador Axel Kicillof decidieron aumentar las restricciones y el distanciamiento luego de una reunión en la residencia de Olivos. Los mandatarios se volverán a reunir el jueves para analizar la evolución de los datos. El fin de semana se prorrogaría la cuarentena en la zona metropolitana. Volver a la fase 1 es una posibilidad. Lo aseguró la secretaria de Acceso a la Salud ante el aumento de casos de COVID-19 en el área metropolitana de Buenos Aires. Carla Bisotti aclaró que sería una medida momentánea para disminuir la circulación. El ministro de Salud, Ginés González García, señaló que hay que hacer más testeos y salir a buscar infectados. El gobierno irá por la administración mixta de Vicentín. El jefe de gabinete, Santiago Cafiero, confirmó que el Ejecutivo Nacional desistirá por ahora de la idea de expropiar y apoyará la intervención con participación tripartita que sugirió el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti. Luego de un pedido de la Inspección de Personas Jurídicas Provincial, la justicia deberá definir si aprueba o no la metodología propuesta. La Organización Mundial de la Salud advirtió que la pandemia se está acelerando. En 8 días hubo 1 millón de casos de coronavirus y el total ascendió a casi 9 millones. El organismo remarcó que el mundo está pagando la falta de preparación para combatir el virus y pidió a las naciones que se unan para enfrentar la pandemia. La AFA elaboró un protocolo para la vuelta a los entrenamientos. La Asociación del Fútbol Argentino elaboró un protocolo para que los equipos del fútbol puedan volver a entrenar una vez que el gobierno nacional les dé la autorización. Cada club tendrá un costo extra de 750.000 pesos por mes destinados a la realización de los testeos de COVID-19. El presidente Alberto Fernández se reunió con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. En pleno aumento de casos de COVID-19, analizaron cómo administrar el aislamiento social y obligatorio en el área metropolitana de Buenos Aires, donde se concentra el 93% de los contagios del país. A ver, ¿quién es, chicos? Una vez finalizado el encuentro en la Quinta de Olivos, Kicillof contó que el presidente les dejó en claro que cuanto antes se impongan mayores restricciones a la cuarentena, será mejor. El gobernador aseguró que acordaron aplicar mayores restricciones si continúa esta tendencia de crecimiento de casos durante unos días más. El próximo domingo vence la prórroga del aislamiento obligatorio para el AMBA, Gran Chaco, Córdoba, Trelew y algunas ciudades de Río Negro, mientras que para el resto del país rige una fase de distanciamiento social. Y ante el aumento de contagios en la región metropolitana de Buenos Aires, la secretaria de Acceso a la Salud reconoció que se evalúa la opción de volver a la fase 1 de aislamiento. Carla Bisotti aclaró que sería una medida momentánea para detener la circulación. Es una posibilidad. No sería volver a fase 1 eternamente, sino que lo que sería es generar algunas medidas para bajar la circulación, un periodo de incubación y organizarse, pero... La funcionaria también destacó que el sistema de salud no está desbordado, pero señaló la necesidad de determinar medidas para que continúe así y no se sature. Bisotti volvió a apelar a la responsabilidad individual para redoblar el esfuerzo en los próximos 20 días y evitar retroceder de fase. Por su parte, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Goyán, aseguró que es preocupante la curva ascendente y advirtió que, si continúa la progresión de contagios, en 30 días habrá una fuerte tensión en el sistema de salud. Aseguró que hay acuerdo en que se necesita hacer una fuerte restricción.
hay un consenso de la ciudad, lo dijo manifiestamente el jefe de la ciudad, dijo, no nos va a temblar la mano, si hay que volver para atrás, y lo dijimos siempre, ¿no? Que con la misma determinación que uno podía abrir un poco, si veíamos que las cosas se desmadraban, habría que aplicar el freno. No nos va a temblar, digamos, el pulso. ¿Por qué? Porque vamos a corregir una situación que se está desmadrando y vamos a coronar de la forma más exitosa posible este esfuerzo que hemos hecho. Hoy sería absurdo tirar este esfuerzo por la ventana. El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, en la misma línea que su par bonaerense, afirmó que la capacidad de respuesta del sistema sanitario funciona bien, pero que, si no se controla la transmisión, cualquier sistema se supera. Resaltó que se deben hacer mejor algunas cosas, como intensificar el operativo Detectar, iniciado hace un mes y medio. El ministro aseguró que hay que masificar la búsqueda y localización de casos, aunque reconoció que no es fácil. En el mismo sentido, el subsecretario de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Alejo Suplí, aseguró que están funcionando los controles establecidos la semana pasada, pero afirmó que el problema es que existe cada vez más circulación en el área metropolitana. El inconveniente que tenemos es la circulación, la cuestión de fondo, si no estamos agarrándole filosóficamente a la cuestión, porque el transporte, en definitiva, ¿qué hace? Transporta gente de un lado al otro, y al transportar a la gente que tiene el coronavirus y desconoce eso, desparramamos el virus, pero en la medida que no tomemos medidas más drásticas, veo difícil que baje profundamente la circulación, ¿no? El ferrocarril Sarmiento permaneció cerrado hasta media mañana porque se activó el protocolo por COVID-19. Fue luego de que uno de los guardas presentara síntomas compatibles con el virus. Con las persianas cerradas y sin nadie que informe a los pasajeros, amaneció 11. Yo salí del trabajo hace un rato y ahora tengo que ver... La verdad no sé qué pasó. Algunos ya estaban resignados y otros más bien indignados. Espantosa, esto da vergüenza, que no salgan a dar la cara y decir qué pasó. Yo soy médica, ¿sí? Y tengo que ir a trabajar a Morón. Sí. Nada, yo trabajo, sé lo que es activar un protocolo, soy infectóloga. Entonces, parar un servicio es como que paremos los hospitales cuando nos contagiamos los médicos. 20 minutos antes de las 10 de la mañana parecía que las pizarras marcaban los horarios de salida de trenes, pero luego los quitaron y los usuarios aún sin respuesta. Nunca vi que demore tanto un protocolo y trabajo en una clínica. Lo único que pedía era que se acerque alguno a decirnos qué es lo que está pasando porque no sabemos nada. Finalmente, a las 10:45 abrieron las persianas. 37 trabajadores fueron aislados, 2 de ellos con fiebre. Y como una medida de prevención, desde mañana se podrá bajar la aplicación para reservar pasajes en hora pico en el tren Sarmiento. El sistema comenzará a funcionar el lunes 29. La empresa Trenes Argentinos explicó que registró una baja del 95% en su demanda desde el 20 de marzo, cuando comenzó la cuarentena obligatoria. Los servicios se fueron incrementando a medida que se habilitaron nuevas actividades y hoy funcionan al 100%. Por este aumento y ante la reiterada activación del protocolo, la empresa reforzará el servicio de colectivos de refuerzo. Venimos conversando con el Ministerio a través de la Subsecretaría de Transporte Automotor y hoy en particular con el ministro Meoni para intensificar esta disponibilidad de micros ante estas eventuales situaciones que sin duda, para contarles, de 23.000 trabajadores que tenemos en trenes, hasta el día 63 no tuvimos infectados, desde el día 63 a hoy tenemos ya 87 infectados. Y en el caso particular del Sarmiento, hasta el día 90 no había tenido ningún infectado, hoy ya tiene 7 infectados, con lo cual esto va a ir en ascenso. El Ministerio de Salud de la Nación registró la cifra más alta de casos diarios desde que comenzó la pandemia en nuestro país. Se confirmaron 2.146 contagios en las últimas 24 horas y el total ascendió a 44.931. Aumentaron los casos tanto en provincia de Buenos Aires como en la ciudad. El territorio bonaerense, los enfermos detectados fueron 1.037 y en la ciudad 1.024. La provincia de Chaco sumó 20 pacientes, Entre Ríos 16, Córdoba y Neuquén 11 cada una, Río Negro 8, Chubut y Santa Fe 5 cada una, Mendoza 3 y Jujuy 2. Salta, Tucumán, San Juan y Corrientes
registraron un caso cada una. Hay 397 personas internadas en terapia intensiva y 13.153 pacientes recuperados. Además, se notificaron 32 nuevas muertes y la cifra de fallecidos se eleva a 1.043 desde marzo pasado. 16 fueron hombres, 4 residentes en la provincia de Buenos Aires, 9 en la ciudad, 2 de Río Negro y 1 de Neuquén. Luego fallecieron 11 mujeres, 2 de la provincia de Buenos Aires, 7 de la ciudad, 1 de Chaco y otra de la provincia de Río Negro. Los contagios por coronavirus aumentaron un 49,2% la semana pasada en el conurbano bonaerense. Los casos positivos de COVID-19 pasaron de 11.198 a 16.708. Se duplicaron en los últimos 7 días. La localidad que tuvo un alza más notable fue Hurlingham, con un 80% más de casos en una semana, de 153 a 276. La sigue Lanús, que sufrió un incremento del 60% de los casos. Por su parte, en la ciudad tuvo un aumento de contagios del 29%. El secretario de Calidad en Salud del Ministerio de Salud de la Nación aseguró que si bien aumentó la ocupación de camas de terapia intensiva, no hay un desborde. Sin embargo, señaló que en los casos sospechosos hay dificultades con las camas, ya que aparecen casos nuevos todos los días y se ocupan camas para otros servicios. En este momento, si bien ha aumentado la ocupación de camas, esto es otro dato de la realidad, todavía hay margen, es decir, no hay un desborde, ¿no? En cuanto a las camas de terapia intensiva, fundamentalmente, las camas críticas. Sí podríamos decir que hay dificultades, esto se está notando, sobre todo para casos sospechosos. O sea, el tema que toma una dinámica en la cual todos los días aparecen casos sospechosos que hay que esperar la confirmación o no, y en la medida que ocupen camas, esto trae una dificultad con otro tipo de camas. Un enfermero murió por coronavirus en el Hospital Rivadavia, por lo que los trabajadores de la salud realizaron un quite de tareas para reclamar por mejores condiciones laborales para el personal de la salud. José Aguirre trabajaba en el centro de salud ubicado en el barrio porteño de Recoleta y tras dar resultado positivo por COVID-19 pasó 10 días internado en grave estado en el sanatorio Anchorena hasta su fallecimiento en las últimas horas. Se trata de la muerte número 14 por la pandemia de coronavirus entre trabajadores de la salud, entre los cuales hay 708 casos confirmados. La semana pasada también murió por coronavirus Julio Gutiérrez, un enfermero del Hospital Durán de 52 años. Que debería existir, como pasa en la mayoría de los hospitales, un descanso que permita la rotación de los enfermeros. Debería ser la prioridad de algunos funcionarios del propio hospital preservar o hacer todas las acciones que permitiera, frente a este virus que tanto daño nos está causando, preservar fundamentalmente la salud. 20 adultos mayores fueron trasladados de un geriátrico en San Cristóbal luego de dar positivo de coronavirus. La institución Hogar Geriátrico Catamarca, ubicada sobre la calle Catamarca al 500, alberga en total unos 69 adultos mayores, 20 de los cuales fueron testeados y dieron positivo por COVID-19. El titular del SAME, Alberto Crescenti, aclaró que no se trató de una evacuación debido a que no todos los residentes fueron trasladados y además el geriátrico continuará funcionando porque cumplió con los protocolos. Entre los infectados no hay personal del geriátrico. Hoy fue el último día en el cual se realizó el operativo Detectar en el barrio porteño de Almagro. Es el 6º barrio de la ciudad en el que se realizaron los testeos. Mañana la unidad sanitaria móvil se trasladará a Palermo, donde los contagios aumentaron de 408 a 543 en una semana. El operativo funciona siempre con una escuela como eje, en este caso la náutica número 25, ubicada en Corrientes al 4000. Ahí es donde se hace el triage, que es la toma de datos y temperatura, para después, en caso de ser necesario, pasar al camión para el testeo. Hay un equipo muy grande acá haciendo acompañamiento a todos los vecinos, bomberos voluntarios, policía de la ciudad, Ministerio de Salud, voluntarios de la UBA, personal de la comuna, la Junta Comunal. La verdad es un equipo grande que trata de que el vecino lo pase lo mejor posible dadas las circunstancias. Como en cada barrio, las personas testeadas esperan el resultado en la escuela, para después volver a su casa o ser trasladados a hoteles u hospitales según corresponda.
la mejor manera de hacer el seguimiento de los contagios, el rastreo de los contagios, aislar a aquellas personas que dan positivo y evitar que sigan contagiando. Hasta el momento, teniendo en cuenta los 6 barrios en donde estuvo, el operativo Detectar Móvil relevó 374 hogares e hisopó 650 vecinos, 217 de los cuales dieron positivo. Tuvo en mayo un déficit primario de 251.287 millones de pesos. Se multiplicó casi por 10 respecto al mismo mes el año anterior. Además, hubo un pago de intereses de la deuda pública por 56.932 millones de pesos, lo que arrojó un déficit fiscal de 308.219 millones de pesos. En la ciudad y el Gran Buenos Aires, las ventas por el Día del Padre cayeron 60% en comparación con el año pasado. El dato surge de un relevamiento de la Federación de Cámaras y Centros Comerciales de Argentina. En tanto, la Confederación de la Mediana Empresa señaló que la caída a nivel nacional fue superior al 44%. El rubro de calzado y marroquinería fue el más afectado. Las ventas descendieron más del 56%. Impulsan la creación de un registro de plasma de pacientes recuperados de coronavirus. La iniciativa fue presentada en el Congreso y busca promover la donación, sistematizar los registros y organizar los centros habilitados. Además, el gobierno confirmó que buscará una alternativa y deja en segundo plano la expropiación de Vicentín. Estos y otros temas en instantes en Noticias a las 20:30. Cuídate sin miedo. Cuidémonos con responsabilidad. Si te quedás en casa, acá en el Canal de la Ciudad, te hacemos compañía. Quédate en casa. Quédate en el Canal de la Ciudad. En la ciudad hay miles de mayores de 60 años. Son nuestros tíos, padres, abuelos, y hoy nos necesitan más que nunca. Es por eso que lanzamos un programa de voluntarios, Mayores Cuidados. Se trata de hacerles las compras, llevarles medicamentos o simplemente llamarlos por teléfono. Ellos nos cuidaron antes. Ahora es nuestro turno. Sumate al programa en buenosaires.gov.ar/mayores cuidados. Vamos, Buenos Aires. En el Congreso se presentó un proyecto de ley para crear un registro nacional de plasma de pacientes recuperados de coronavirus. La iniciativa es del diputado Martín Soria y busca organizar los centros de reclutamiento de donantes voluntarios y sistematizar el registro informático del plasma. Ya se han verificado en varios países de nuestra región la venta clandestina o ilegal de plasma de pacientes recuperados. Por eso nuestro proyecto de ley prevé precisamente la creación urgente de un registro y un banco de plasma con pacientes recuperados, lo que nos va a permitir poder controlar y garantizar la seguridad y la salud de toda la población. Un grupo de científicos liderados por Fernando Pollack de la Fundación Infant está haciendo un ensayo clínico para demostrar la eficacia del plasma como un tratamiento prevacuna. El coordinador general de la investigación, Gonzalo Pérez Marc, adelantó que si se demuestra la eficacia del plasma de recuperados, la siguiente fase consistirá en probar una versión concentrada y enriquecida. En ese caso, el tratamiento no se haría con una transfusión, sino que se aplicaría por vía endovenosa o intramuscular. El gobierno nacional reveló que deja de lado la idea de intervenir Vicentín. El jefe de gabinete, Santiago Cafiero, confirmó que el Ejecutivo ahora auspiciará el proyecto de administración mixta presentado por el gobernador Omar Perotti el viernes pasado. Y después la otra posibilidad era la de la expropiación. Bueno, hoy esa posibilidad está quizás en
en un segundo plano. A partir del viernes estamos con otra estrategia, que es esta estrategia de intervención mixta, que es la estrategia que presentó la provincia de Santa Fe, y vamos a estar expectantes a ver si ese puede ser un camino posible, avanzar por ese camino. El gobernador de la provincia de Santa Fe había adelantado su propuesta de formar una intervención tripartita para manejar la empresa en reemplazo de la actual conducción. De prosperar la idea, la empresa tendrá participación accionaria de 2 representantes del Estado Nacional y 1 de la provincia. Además, la directora de Inspección de Personas Jurídicas de la provincia, María Victoria Estrata, pidió que la intervención sea judicial y argumentó que la compañía tiene un entramado societario que requiere control y los integrantes del directorio no son idóneos. Uno de los directores y accionistas de la empresa rechazó la idea de intervención del gobernador Perotti. Además, aseguró que si la justicia quiere investigar, la empresa tiene la conciencia tranquila. ¿Cómo podría llegar a funcionar una empresa mixta? Imagínese, señor Fabián, que nosotros estamos acostumbrados a trabajar hace un montón de años de una forma totalmente distinta, a solucionar nuestros propios problemas, a trabajar, a invertir, que para nosotros es una expropiación light. Por eso, a las empresas privadas hay que dejarle trabajar dentro del ámbito privado. En este momento Vicentín está dentro de un concurso de acreedores. Hay que hacer todo dentro de ese concurso de acreedores. La Organización Mundial de la Salud advirtió que la pandemia por coronavirus se está acelerando. Señaló que transcurrieron 3 meses para registrar el primer millón de casos, mientras que en 8 días se detectó el último millón. Además, el fin de semana se notificó el mayor aumento de casos diarios a nivel mundial, más de 183.000 contagios en 24 horas. El organismo remarcó que el mundo está pagando la falta de preparación para combatir el virus. También alertó sobre la interrupción de la atención médica de otras enfermedades. The consequences of these disruptions will be felt for many years to come. The world is learning the hard way that health is not a luxury item. It's the cornerstone of security, stability, and prosperity. Brasil fue centro de nuevas protestas a favor y en contra del gobierno de Jair Bolsonaro. La más numerosa tuvo lugar en Brasilia, donde se reforzó la seguridad y no se registraron incidentes. Mientras tanto, el país superó las 50.000 muertes por COVID-19 con más de 1 millón de infectados. Luego de 5 días consecutivos con más de 1.000 muertes diarias y 17.000 contagios en un día, varios municipios volvieron a endurecer las restricciones en medio de la reapertura gradual iniciada en junio. Perú reabrió centros comerciales luego de 99 días de cuarentena por la pandemia de COVID-19. La medida, con ingreso limitado y medidas de prevención, busca reactivar la economía que cayó un 40% interanual en abril. Los contagios siguen en aumento con más de 250.000 casos confirmados y 8.000 muertes. Por su parte, Chile superó a España en número de infectados con un pico de más de 4.000 contagios diarios. Es el 7º país con más casos en el mundo detrás de Estados Unidos, Brasil, Rusia, India, Reino Unido y Perú. Tengo un país sufriendo y en plena pandemia, y tengo muchos políticos y autoridades exigiendo elecciones lo antes posible. Queridas familias y hogares de Bolivia, voy a promulgar la ley convocando elecciones el 6 de septiembre. De esta forma, la presidenta interina de Bolivia, Yanine Áñez, anunció que promulgará la ley que establece una fecha límite para las elecciones presidenciales, pero denunció que lo hace por presiones de la oposición. La mandataria aseguró que nunca quiso prorrogar su gestión y le pidió responsabilidad a los candidatos por haber pedido las elecciones en plena pandemia. Los comicios están pendientes desde la anulación de las elecciones de octubre pasado. La AFA elaboró un protocolo para que los equipos de fútbol argentino puedan volver a entrenar una vez que el gobierno nacional les dé la autorización. En el documento se deja constancia del gasto que van a tener que absorber cada club para poder estar en condiciones de realizar los entrenamientos, que incluye la realización
dé al menos 5 test por mes a cada uno de los integrantes del plantel, aproximadamente 60 personas, por lo que el costo ascendería a 750.000 pesos por mes. El croata Borna Koric se convirtió en el segundo tenista del torneo de exhibición organizado por Novak Djokovic en dar positivo por COVID-19. El primer caso fue el búlgaro Grigor Dimitrov. Si bien el torneo fue permitido por las autoridades del gobierno serbio, no se cumplieron con ciertas reglas sanitarias. Se permitió que el certamen se jugara con una cantidad de público mayor al permitido y no se le entregó a los espectadores barbijos y productos de desinfección como estaba previsto. Y te contamos toda la información de cómo va a seguir el tiempo. El radar detecta actividad de lluvias y tormentas para las próximas horas. Atención, en este momento rige alerta por lluvias. La térmica es de 13 grados. Las precipitaciones serían leves y esporádicas durante la madrugada. Por la mañana continuará el alerta por lluvias aisladas. La mínima será de 13 grados. No se prevén cambios para la tarde. Continuarían, por lo menos, las lluvias casi sin cambio en la temperatura. La máxima será de 15 grados. Hacia la noche cae la probabilidad de lluvia. La temperatura promedio esperada es de 11 grados. Hasta aquí te contamos qué pasó en tu ciudad, en el país y en el mundo. Gracias por acompañarnos. Mañana, más noticias a las 20:30, pero quédate en el canal de la ciudad porque ya llega el programa de Diego Zucalesca para alquilar balcones. Y a las 22, hoy nos toca la noche con todo el análisis. Quédate en casa.